Ah, bueno, pues la memoria os comentaba que me hacía mucha ilusión estar aquí compartiendo este proyecto con vosotros y explicándoos un poco en qué consiste. La memoria del rebaño es un proyecto que aúna la divulgación y la ciencia ciudadana. Cuando planteamos, al empezar el proyecto, pensamos que podía ser interesante generar un infograma en el que, a partir de unas cuantas imágenes y unos cuantos conceptos, se viera de un primer golpe de vista en qué consistía el proyecto, y por eso me ha parecido que podía ser buena idea el empezar la charla con este infograma. La memoria del rebaño es un proyecto que nunca pierde de vista la parte más científica y más arqueológica, sobre todo a partir de esta rama, de esta vertiente que tiene en ciencia ciudadana, y es un proyecto en el que la divulgación tiene un peso muy importante y una divulgación muy centrada en personas mayores y adolescentes, niños, bueno, jóvenes, y además muy focalizada también en intentar poner en valor el patrimonio y especialmente el valor patrimonial que el pastoreo y el mundo rural tienen. Bueno, como os decía también, somos un centro que creo que en esto podemos estar muy orgullosos, en el que tenemos muy claro lo que es la divulgación, la importancia de la divulgación, y hacemos mucha, pero quizás todavía pues, no estamos muy iniciados en lo que es la ciencia ciudadana. Hay muchas definiciones de ciencia ciudadana, todas ellas muy válidas. Yo he escogido esta en concreto, que define la ciencia ciudadana como la participación pública en actividades de investigación científica, ¿no? En la que los ciudadanos pueden contribuir en el proceso científico de diferentes maneras, ya sea, por ejemplo, recogiendo datos, o ya sea, por ejemplo, pues, brindando a la ciencia sus conocimientos o su experiencia, que es el caso con el que trabajamos nosotros en la memoria del rebaño, e incluso también proporcionando herramientas y recursos. Ya os digo, en nuestro caso estamos trabajando desde el punto de vista en el que pastores y pastoras nos ofrecen sus conocimientos para poder llevar a cabo el proceso científico. Quería, antes de empezar a hablaros de la estructuración del proyecto en sí mismo, de lo que estamos haciendo, me parecía muy importante el explicaros un poco cuál es su origen, por qué planteamos este proyecto. Desde un punto de vista científico, como muchos de vosotros sabéis, yo me intereso mucho, bueno, mi área de estudio está focalizada en el análisis del inicio de la ganadería en la prehistoria, y yo llevaba mucho tiempo encontrándome que a la hora de, bueno, los arqueólogos también que estudiamos estas cronologías y esta temática, ya sabéis también que trabajamos mucho pues, con diferentes datos que nos ayudan a interpretar el manejo de los rebaños, como pueden ser los perfiles de mortalidad, como pueden ser los datos isotópicos en los últimos años. Manejamos muchísimos datos a través de los cuales intentamos interpretar, intentamos ver cómo se gestionaban los rebaños en el pasado. Además, por todas las consecuencias o por todo el trasfondo social y cultural que también tiene esto. Es un tema muy interesante. El problema con el que me encontraba al menos yo, es que me surgían muchas dudas a la hora de interpretar los datos. Tú puedes generar unos perfiles de mortalidad o unos gráficos isotópicos que te dan una serie de información, pero luego interpretarla desde un punto de vista ganadero es complicado cuando tú no tienes experiencia gestionando un rebaño, o cuando tú no tienes experiencia al estar en contacto con los animales. Sí que es verdad que a menudo trabajamos con obras etnográficas o etnoarqueológicas. Hay algunos trabajos etnográficos maravillosos, ¿no? Como los de Violán y Simorra, como este más reciente de Miralles y Tutusaus, pero son obras etnográficas, estas centradas en la península ibérica y en concreto en Cataluña. Son obras interesantísimas, pero centradas en el pastoreo, pero en el que se reflejan diferentes aspectos de la vida del pastor,
y que no se tratan en profundidad aspectos relacionados estrictamente con la gestión, que sería lo que nos interesaría más a los arqueólogos. Y luego aparte también hay estudios etnoarqueológicos que todos los arqueólogos de estas cronologías utilizamos como referencia, como los de Payne o Helmer, que son también muy interesantes, pero que tienen ciertas, a mi modo de ver, limitaciones a la hora de ser aplicables en el contexto de la península ibérica, porque el de Payne, por ejemplo, está centrado en ganaderos, en pastores de Próximo Oriente, con la distancia y las diferencias ambientales, culturales y demás que hay, y que creo que pueden ser un impedimento para poder interpretar datos de yacimientos y de manejo de los rebaños de aquí de la península ibérica. Este sería el punto de partida, ya os digo, desde el punto de vista científico. Yo llevaba tiempo pensando que era necesario generar un corpus documental recopilando información que nos pudieran proporcionar pastores y pastoras actuales. Y desde un punto de vista social, me parece que también era muy buena oportunidad para aprovechar y hacer también una divulgación relacionada con este trabajo más científico y que estuviera relacionada con el hecho de reivindicar el valor patrimonial del pastoreo, como os decía antes, y que también estuviera centrada en democratizar la ciencia. Con democratizar la ciencia, en este caso, quiero decir con hacerla llegar a sectores que normalmente la ciencia tiene o tenemos un poco olvidados, como pueden ser el mundo rural, al cual evidentemente este proyecto, como os podéis imaginar, pues le debe mucho, y como pueden ser también las personas mayores. Y bueno, también me parece una oportunidad muy importante pues para intentar hacer territorio, para intentar acercarnos al territorio y realizar con el territorio. Así que en un principio este proyecto lo presenté con ayuda de Marta, varias solicitudes de diferentes proyectos, como cuando salía la opción de pedir los GIM de los proyectos retos de investigación, diferentes convocatorias. Tuvimos una buena evaluación, pero no hubo suerte. Y pensamos que podría ser una buena opción el pedir y el conseguir financiación para poder ejecutarlo, pedir financiación a la CECID a través de la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y tecnológica y de la innovación. Preparamos la solicitud, nos presentamos y la verdad es que pues, la propuesta tuvo muy buena acogida. Quedamos entre los primeros, entre los proyectos mejor valorados y empezamos el proyecto el pasado 1 de julio y en un inicio lo acabaremos el 30 de junio de este año. Así que ya llevamos buena parte del proyecto ejecutado. Ahora me gustaría iros desgranando un poco las diferentes acciones y las diferentes partes de las que consta el proyecto. El proyecto está dirigido a 3 públicos diferentes, a los pastores y las pastoras, de los que ya os he hablado, y también a personas mayores y a niños y jóvenes. Para dirigirnos a estos públicos, a estos sectores, diseñamos una serie de diferentes acciones, que son las que ahora os explicaré, con varios objetivos. Pues, en primer lugar, el intentar generar conocimiento para el estudio de los orígenes del pastoreo, integrar a pastores y a pastoras en el proceso científico, lo cual nos parecía que también era interesante para empoderar, para dar valor a su trabajo, para intentarles dar visibilidad de la manera que nos fuera posible, resaltar el valor patrimonial y social del pastoreo. Antes no lo he comentado, pero os he puesto el icono de la UNESCO, porque recientemente, no sé si lo sabéis, pero creo que fue el año pasado, a finales de año, la transhumancia fue reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y además también pues, intentar poner un granito de arena empoderando a agentes del ámbito rural y que podrían haber estado relacionados con el pastoreo, como eran estos pastores y pastoras,
y además también personas mayores de ámbito rural, que en muchos casos pues, muchas de estas personas han estado vinculadas de alguna manera con los rebaños o han visto cómo los rebaños pasaban por delante de sus casas cuando eran pequeños o sus padres tenían unos cuantos animales en casa para poder tener un poquillo de comida extra. Para ejecutar todo este proyecto, pues hemos conformado un equipo, a mí me parece que bastante majo, muy completo, en el cual pues muy generosamente han tenido la amabilidad de aceptar mi invitación y de colaborar diferentes perfiles. Muchos de ellos los conocéis porque son investigadores de aquí o investigadores que han estado colaborando aquí o que colaboran de alguna manera con nosotros, como pueden ser Marian Brihuete o Juan Gibaja. Aparte, además, también muy amablemente pues, ofreció a colaborar con nosotros Ruse Vilardell, la directora del Museo Etnográfico de Ripoll. Y aparte, además, también de esta parte más investigadora, de estos perfiles más investigadores, también hay una serie de perfiles técnicos que están colaborando muchísimo, pues como Patricia Marín, que para arrancar las redes sociales fue fundamental, o Andrea, que ayudó una barbaridad. Sopesen es también muy importante para luego poder hacer lo que ya os contaré, que queremos publicar los datos en abierto, o Ferran Plana, que nos ofrece el asesoramiento psicopedagógico para poder adaptar lo mejor posible las actividades de divulgación, especialmente en los centros educativos. Empezando por las actividades que estamos haciendo, la primera, que bueno, para hacer las solicitudes de la CECIT te piden que pongas un título a cada una de las acciones que desarrollas, de ahí estos títulos. En la del zurrón de la ciencia sería la que es exclusivamente de ciencia ciudadana, ¿no? Este juego de palabras entre el zurrón, la bolsa de supervivencia que llevan todos los pastores con todo lo que necesitan a lo largo del día, y que era de forma simbólica, esa bolsa de conocimientos que nosotros necesitamos generar para poder hacer nuestro trabajo. Esta actividad es realmente un trabajo etnoarqueológico en el que lo que estamos haciendo es entrevistar a pastores y a pastoras que practican, pues, eso sí, la cría en extensiva de ovejas y cabras. Nos hemos centrado en ovejas y cabras porque, como muchos sabéis, son las dos especies que fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente se criaban en los inicios de la ganadería en el Neolítico, Edad del Bronce. Y además también estamos llevando a cabo lo que nosotros llamamos en su momento test ciegos, que al final son unos cuestionarios. Bueno, os explico un poco. Las entrevistas a pastores y pastoras es una metodología etnográfica básica. Nos estamos desplazando a las explotaciones donde trabajan estos pastores y pastoras, y allí pues charlamos un rato con ellos y les hacemos preguntas relacionadas con cómo gestionan ellos los rebaños, cuál es la composición de los rebaños que tienen, por qué toman unas decisiones y no otras respecto al manejo de los mismos. Partimos de una ficha con datos básicos y luego después, pues según va evolucionando la conversación, vamos haciendo unas preguntas u otras, y bueno, amablemente los pastores y las pastoras están respondiendo muy bien, muy generosamente, están compartiendo su tiempo, que bueno, ya sabéis lo que es el tiempo para un pastor y una pastora, que echan horas y horas y horas y días y días y días, y generosamente todos están aceptando nuestra propuesta para colaborar, y no les importa estar todo el tiempo que sea necesario respondiendo a mis preguntas, ni tampoco que lo podamos registrar todo a través de audios, a través de fotografías. Y luego también les estamos invitando, una vez que hacemos esta primera parte de entrevista, podríamos decir, les estamos invitando a ver si quieren participar
y responder un cuestionario que hemos elaborado, que sería esto de los test ciegos, en el cual planteamos una serie de datos arqueológicos con los que trabajamos nosotros y con los que a veces nos cuesta interpretar. Entonces la idea es que ellos se pongan en el lugar del arqueólogo y a través de sus conocimientos y de sus experiencias nos ayuden a responder a estas preguntas. El compromiso que tenemos con esta parte del proyecto, que creo que es muy importante, es que luego todos estos datos, por supuesto anonimizados, ahora hablaremos de este tema, sean publicados en el repositorio Cora del IPES en abierto para todo aquel que tenga interés. Y por supuesto también hacer una publicación científica de los resultados de todas estas entrevistas y de estos cuestionarios, de las respuestas que los pastores y pastoras hagan a estos cuestionarios. Para hacer esta parte, junto con que bueno, no es miembro del equipo, pero ha aportado muchísimo a todo el proyecto, y es una más, pues pensamos que era muy necesario, considerando además ahora las exigencias éticas que tiene la investigación, tal y como ha de ser, bueno, primero generar una hoja de consentimiento informado que les damos a los pastores y a las pastoras, en la cual pues ellos aceptan a ceder sus datos personales como puede ser la propia voz en las grabaciones, y acceden también a que luego estos datos de forma anonimizada sean grabados, publicados. Y luego aparte además también hemos generado pues una hoja de información con todos los datos del proyecto en la que se especifica todo lo que vamos a hacer con los datos que puedan salir de la información que nos proporcionan para que ellos estén informados lo máximo posible de lo que vamos a hacer. Estos dos documentos han sido revisados por el CEIPSA, que es el comité ético de la URB, encargado de este tipo de revisiones. Y así que, bueno, partimos con la tranquilidad de que desde el punto de vista ético, pues toda esta parte estamos actuando como tenemos que actuar. Aparte, a nivel de centro, creo que nos ha resultado interesante porque era la primera vez que hacíamos algo por el estilo, y también hemos aprendido mucho también de esta parte más, no sé si decir, no burocrática, pero de esta parte que va más en paralelo al propio proyecto en sí mismo, pero que es muy importante. De momento hemos entrevistado a 17 pastores y pastoras, y si no me equivoco con 14 rebaños, porque es que en algunos casos eran parejas, son parejas que gestionan el rebaño, y me parecía interesante que si ellos querían participar, que participaran los dos en las entrevistas, muy localizados pues en la provincia de Tarragona, Barcelona y el norte de la provincia de Castellón. Y bueno, os he puesto aquí algunas fotos para que las vierais. Como os podéis imaginar, está siendo una experiencia maravillosa, está siendo muy diversa, un aprendizaje enorme, no solo por lo que nos puede aportar desde el punto de vista científico, sino también para entender un poco cómo viven, para poder luego adaptar también la parte divulgativa a necesidades que ellos puedan tener o a reivindicaciones que ellos puedan tener, ¿no? Están siendo momentos de compartir al final conversaciones de todo tipo, en la que no solo me hablan de sus rebaños, sino también de las inquietudes personales que tengan. Yo, una de las cosas que más pena me da es que la mayoría piensan que muy probablemente su oficio desaparecerá con su generación. Estoy entrevistando a pastores normalmente relativamente jóvenes, que rondan entre los 30, 50, 50 y pico años. Y bueno, ya veis además que el entorno es muy, muy diversos. Incluso esta foto de aquí la he puesto porque entrevisté a un pastor de Sant Boi que esta es la vista que veía desde su corral, se veía ya directamente Barcelona.
Bueno, lo que os comentaba, está siendo una experiencia desde el punto de vista personal mío, que soy la que me estoy encargando de las entrevistas, genial. La siguiente acción que programamos la llamamos Cada abeja con su pareja y es la que se centra en la divulgación del pastoreo y la divulgación de cómo los arqueólogos estudiamos el pastoreo en los centros educativos. En concreto, diseñamos una actividad dirigida a ciclo superior de primaria, porque en el momento en el que planteamos el proyecto, la prehistoria se estudiaba en ciclo superior de primaria, aunque ahora no sé si lo sabéis, ha habido un cambio de currículum y se estudia en ciclo medio. También hemos hecho alguna actividad dirigida a ciclo medio, adaptándonos, y en primero de la ESO, que también se vuelve a estudiar la prehistoria. Además, también desde el punto, más allá del punto de vista curricular, que encajara también mejor en los colegios, también creo que son edades muy bonitas porque ya tienen una cierta madurez como para poder entender el mensaje de los talleres y además también suelen mostrar muchísimo interés. El taller se centra en un juego de cartas del que ahora os hablaré. Es la parte central del taller y a partir de ahí pues hablamos un poco de todo. Hablamos un poco sobre las dificultades que pueden tener los pastores y pastoras en la actualidad, sobre cómo podía ser el pastoreo en la prehistoria, sobre la importancia de valores como la importancia de la cooperación. Bueno, van surgiendo diferentes temas. Además del juego de cartas, pues siempre vamos acompañadas pues con diferentes réplicas y materiales, por si los necesitamos para dar soporte al juego y a la explicación y al debate que se inicia después del juego. Y como os decía además también, bueno, no os lo he dicho antes, pero hemos ofertado la actividad y al final hemos llegado a colegios muy diversos, pues desde SERS, o sea, colegios rurales, hasta colegios de máxima complejidad, colegios institutos de máxima complejidad, a colegios institutos al uso fundamentalmente de la provincia de Tarragona, aunque también hemos hecho actividades en Castellón. Y en los casos en los que nos han pedido, pues nos hemos adaptado. Aquí, en el primer taller que hicimos, lo comenzamos en Monral, en la Escola al Bosc, que es un ZER, y pues para que los niños más pequeños, los de infantil y los de primer ciclo de primaria, también no se quedan sin su taller, pues Andrea y yo lo adaptamos y fue también. Como os digo, la actividad se centra en un juego de cartas muy sencillo, es un juego de rol cooperativo en el que los niños, pues agrupados en 4 o 5 grupos, se tienen que poner en el papel de que son familias de pastores y pastoras neolíticos y han de gestionar su rebaño. Se les reparten unas cartas, cada carta tiene unas características, hay machos y hembras de diferentes edades, según la edad y el sexo del animal, pues dan más o menos carne, dan o no leche, y aparte además también tienen unas necesidades alimenticias. Entonces lo que han de hacer es intentar cuidar a su rebaño, intentar también conseguir unos productos para la gente del poblado y discutir entre ellos qué cartas necesitan, qué cartas descartan y así un poco pues meterse en la piel de lo que de forma así muy general y en 10 minutos, no duramos el juego, de lo que puede ser la vida de un pastor o una pastora hoy en día y también en el pasado. Una cosa que muchas veces nos pasa, por ejemplo, es que también el azar interviene y a veces pues no tienen suficiente hierba para dar de comer a las ovejas. Pues ahí tratamos entonces el tema de la sequía, de la escasez de pastos, de lo que dependen los pastores y las pastoras de otros factores que se escapan, como son los climáticos. Son cartas que las hemos intentado adaptar lo máximo posible. Por supuesto, estamos haciendo los talleres en Cataluña, pues en catalán, bueno, Cataluña o norte de Castellón.
de tipografía de fácil lectura, sobre todo destinada a alumnos que puedan tener problemas de dislexia, con un uso preferente de imágenes para que sean más fáciles de interpretar y con un tamaño A5 también, porque hemos tenido algún alumno, por ejemplo, con problemas de visión, pues para que les fuera también más fácil participar. Y a partir de este juego, como os decía, pues ya os digo, surgen preguntas de cómo, pues, os he puesto aquí alguna de ellas. Pues es fácil ser pastor o pastora, o por qué puede ser importante el pastoreo, o cómo sabemos lo que sabemos sobre los pastores y las pastoras prehistóricas. Y al final, pues también, además de todos estos contenidos curriculares, pues trabajamos otros aspectos como la cooperación, la importancia de las actividades sostenibles y esta idea de la importancia del pastoreo como un valor patrimonial, sobre todo en la zona en la que nos movemos. La idea es que este juego de cartas a partir de mayo o así lo acabemos de preparar bien y que se pueda colocar en abierto en la web de Lo Evoluciona y así cualquier docente o no docente o familia que quiera jugar lo pueda hacer. Y la tercera parte del proyecto, como os decía, está muy orientada a personas mayores, y en este sentido hemos preparado 2 talleres. No os puedo traer fotos porque todavía no hemos empezado con estos talleres. Son talleres muy sencillos, en los cuales el punto de vista es la arqueología. Hacemos un llamamiento a los personas, bueno, están muy enfocados en el ámbito rural. Ya veréis ahora, os he traído la agenda de los próximos talleres que haremos. Los haremos menos en Valche, en La Espluga, que son más grandes, en pequeños municipios. Y bueno, la idea es poner en valor los conocimientos tradicionales, que las personas mayores se den cuenta que los conocimientos que ellos vitales que pueden tener pueden ser importantes para la ciencia. Así que pues, los talleres empezarán con una pequeña charla en la que les hablaremos un poquito de todo lo que os estoy explicando yo del proyecto. Y también la idea es hacer un poco de divulgación científica en el ámbito rural, que aunque es verdad que en el IPES se hace mucho a través de los yacimientos, a través de los diferentes municipios que albergan yacimientos, es verdad que muchas veces es una zona muy olvidada, como decía antes. Entonces, bueno, lo que os decía, los talleres tienen un planteamiento muy sencillo en el cual pues, empezaremos con una pequeña charla en la cual hablamos de quiénes somos nosotros, de la importancia de la arqueología, la importancia del pastoreo, nada, sin sentir, ¿no? 4 apuntes y a partir de ahí pues intentar dar voz a las personas mayores que vengan y que quieran compartir sus conocimientos, pues eso, pues relacionados con el pastoreo, con la agricultura o con cualquier otro oficio tradicional, no importa. La idea también es que el ámbito rural nos está dando tanto en este proyecto que también queremos un poco retornar lo que nos está dando a través de estas acciones. Estos serían unos primeros talleres, unos segundos talleres, uno en los que el llamamiento a la participación se hace tanto a personas mayores como a niños, más o menos de la edad que os he dicho antes, ciclo superior de primaria y primero de eso, para generar un encuentro entre unos y otros y de alguna manera que los niños se den cuenta de que los conocimientos que pueden tener la gente mayor y que van más allá de lo que para ellos hoy en día es muy importante, como puede ser la tecnología, son también muy importantes y que incluso pueden colaborar a hacer. La idea es también generar un diálogo entre ellos bueno, y pasar un buen rato. Yo os digo, no tengo todavía fotos porque no hemos empezado, pero sí que tenemos un calendario apretado ahora de talleres que haremos en diferentes municipios. Ya veis, algunos de ellos muy pequeños y que, bueno, espero que vayan muy bien. Tanto los talleres solo son exclusiva para personas mayores como los intergeneracionales. Y ya, bueno, ya para acabar, simplemente me gustaría destacar que lo que nos está aportando muchísimo este proyecto pues son una serie de sinergias que están siendo geniales
gracias también en parte al trabajo que hizo Patri Marín al inicio del proyecto con las redes sociales, contactaron con nosotros diferentes entidades que se interesaban por el proyecto y que querían colaborar, como las chicas que llevan lendográfica, que se reunieron conmigo, me dieron consejos para hacer las entrevistas, me consiguieron contactos con pastores, entrevistas que todavía no he podido hacer, que los espero poder hacer. Contactó con nosotros también Jordi Marín del Centro de Estudios dels Ports, con el cual ya teníamos vinculación a través de Miquel Guardiola y que se ha mostrado súper dispuesto a que pudiéramos hacer llegar los talleres y que yo pudiera entrevistar a pastores en la zona de los Ports y del Maestrat. Las chicas de las ganaderas de Ganaderas en Red y Ramaderas, que es la asociación más o menos equivalente en Cataluña. Y bueno, y luego ya para acabar y también para lo que no los conozcáis, tenemos un perfil del proyecto en Instagram y en Twitter. Yo me he tenido que poner a saco con las redes sociales porque no era lo mío ni mucho menos. Especialmente en Instagram lo que estamos intentando hacer es hacer difusión del proyecto, pero también un poco hacer divulgación de cómo trabajamos los arqueólogos, de las metodologías que utilizamos, de lo que sabemos. Y luego aparte además también pues estamos haciendo divulgación científica, tenemos ya previsto participar en el próximo EAA, en este caso con un trabajo para explicar la parte más divulgativa del proyecto y la de ciencia ciudadana. Estamos preparando, por ejemplo, un artículo para el Heraldo de Aragón, que tiene una sección solo dedicada a ciencia ciudadana. Las chicas de Ganaderas en Red nos ofrecieron participar en un podcast que es interesantísimo, que se llama Contando Ovejas, que hablan de su vida a día, o sea, de su día a día, de su vida, de sus problemas como pastoras. Y bueno, y eso, participaremos en diferentes congresos, algunos de ellos presentando la parte más científica del proyecto y otros más divulgativos. Y ya no me quiero extender mucho más. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta.